Durante mucho tiempo se ha especulado sobre la existencia de duendes. Desde la antigüedad se han contado historias referentes a pequeños seres que habitan con nosotros, en diferentes entornos y condiciones, algunos con propósitos fantásticos y buenas intenciones, pero en algunas ocasiones se dice que no siempre tienen este fin. Primeramente aclaremos unos puntos. ¿Qué son los duendes? Teniendo en cuenta que tan solo en el folclore hay más de 50 denominaciones para los duendes, queda claro lo difícil que es concretar algunas características como el tamaño, vestimenta, voz, color de ojos y otros detalles. Aclarado lo anterior, podríamos definir a los duendes como seres místicos vinculados con los elementos, cuyo hábitat natural suele estar en cavernas, minas abandonadas u otros sitios intraterrenos dentro de entornos generalmente boscosos, aunque tienen una marcada tendencia a habitar en espacios poblados por humanos, y su naturaleza es tal que poseen poderes sobrenaturales, pueden vivir hasta más de 500 años, no tienen conciencia moral, son juguetones y usualmente bromistas y maliciosos, y se manifiestan como pequeños enanitos de no más de 50 centímetros, con indumentaria vistosa que suele incluir un sombrero puntiagudo, dejando a un lado los elementales. Ya se dijo antes que los duendes, más que sus congéneres, gustan a instalarse en construcciones humanas, habitadas o deshabitadas. Por otro lado, los duendes prefieren las viviendas de zonas rurales, sobre todo las que están cerca de bosques o zonas que tienen cavernas o minas abandonadas. Esto sucede porque naturalmente el duende no vive junto al hombre, sino dentro de comunidades de duendes, que siempre están en un lugar definido, generalmente tienen organización jerárquica, y nunca se muestran abiertas a ser vistas por humanos, siendo casi siempre casualidad los casos en que una persona vea a un duende en su hábitat natural. No obstante, si acaso alguien lograra llegar hasta la guarida de los duendes, no vería nada porque dicha guarida existe en el plano etérico, a menos que la persona sea clarividente o algún duende decida aparecérsele. Volviendo al tema, se intuye que los duendes, cuando se instalan en casas humanas habitadas, casi siempre lo hacen en zonas rurales, porque éstas se encuentran cerca de sus entornos naturales, y carecen de cosas que la ciudad tiene y disgustan a casi todo duende, como abundancia de aparatos y metales, demasiado ruido y contaminación, muchas personas estresadas, etc. Sin embargo, unos pocos duendes sí se han aventurado a ir a la ciudad, ya sea porque se aferraron a alguien que migró a la ciudad, porque simplemente querían conocer el mundo urbano, o porque vieron en la ciudad un escenario mejor que el campo para asustar a la gente y causar revuelo. De todos modos, trátese de la ciudad o del campo, cuando un duende habita junto a humanos, generalmente lo hace solo, pues son muy pocos los casos en que varios duendes infestan una casa. Los duendes domésticos, debido a que poseen sensibilidad emocional e inteligencia, suelen desarrollar simpatía o aversión hacia o las personas con las cuales conviven. De ser lo primero, el duende puede hasta dejarle piedras preciosas u otros presentes, que aparecerán en la casa como por arte de magia, sin que nadie comprenda bien cómo fueron a parar allí. O bien, según lo sugerido por ciertos relatos de la tradición popular, el duende podría ayudar discretamente en tareas domésticas, ya sea encontrando objetos perdidos, ahuyentando alimañas, o incluso limpiando partes de la casa. En cambio, en el segundo caso todo depende del grado de aversión y hostilidad que el duende tome hacia el humano o los humanos, pudiendo ir desde las simples bromas de mal gusto, esconder objetos y volverlos a poner después de causar angustia, asustar animales, despertar a la persona tirando de sus orejas, causar desorden o ensuciar cosas o sitios, etc., hasta la auténtica maldad, lo cual sucede rara vez pero es digno de temerse, pues se manifiesta en cosas como ser agredido físicamente por el duende, que generalmente hará esto en estado de invisibilidad, ver al duende en una forma espantosa, se aparecerá con ojos negros de demonio, colmillos o algo así, o simplemente estará observando detrás de la ventana en medio de la soledad de la noche, o bien nos mirará mientras dormimos, hasta que despertemos y veamos sus ojos pequeños, hundidos y rencorosos, perder objetos a causa del duende, que los destruirá o esconderá indefinidamente, ver que frecuentemente las mascotas y los niños de la casa son asustados por el duende, o incluso, si se trata de varios duendes, sufrir la presencia de un escenario paranormal semejante a un poltergeist. En este punto de la simpatía o aversión del duende, cabe advertir que muchos han gozado inicialmente de la simpatía o hasta del cariño de estos seres, pero después se han afanado en sacarlos de la casa, provocando resentimiento, rencor, u odio lo inverso, que sería contar desde el inicio con la antipatía del duende y conseguir después su simpatía, es difícil y mucho menos usual que lo anterior. Ahora, y según se desprende de la tradición oral, ofrecer dulces o leche al duende puede ser efectivo para que nos vea amistosamente. En lo personal,
personal siempre recuerdo que mi abuela me contaba que en su casa regularmente siempre desaparecían cosas o las encontraba en algún otro sitio, que algunos alimentos o fruta amanecían mórbidos o simplemente desaparecían. Al principio ella pensaba que podían ser ratas o ratones los que hacían tal desastre. Pero con el paso del tiempo esa hipótesis no cuadraba, ya que los objetos no podían desaparecer o cambiarse de repisa a repisa. Mi abuela, intrigada siendo una persona de creencias y tradiciones de su época, pensó que un ser de estos podía ser el problema. Para comprobarlo, dejó un pan sobre la mesa del comedor y esparció harina sobre esta y lo dejó ahí. Esto lo hizo sin informarle a mi abuelo, ya que él fue un hombre no muy apegado de estos temas y le diría que sería una tontería. Cuenta mi abuela que a la mañana siguiente el pan se encontraba a medio comer, tenía mordeduras y pellizcos, que a simple vista parecerían de rata, pero en la harina se reflejaban, según cuenta ella, una especie de pasos o huellas de algo, pero que definitivamente no era una rata, además de que en algunos puntos la harina se encontraba totalmente esparcida, como si alguien hubiera borrado algo. Mi abuela, en vez de proceder de alguna manera repulsiva hacia lo que fuera que era eso, cuenta que cada semana dejaba en la mesa pequeños dulces de menta, pan o cualquier cosa para comer. Efectivamente amanecían calcomidas o solo en migajas. Dice mi abuela que las cosas dejaron de moverse y en la puerta del patio regularmente encontraba flores, no grandes, como dientes de león, manzanilla, ramas, encontraba pequeñas flores, que jamás les tomó importancia ya que pensaba que el viento las había llevado hasta ahí o solo era casualidad, hasta que se percató de que cada vez que ella dejaba algo sobre la mesa y desaparecía o era ruñido o calcomido, estas cosas ocurrían en su puerta. Mi abuela cuenta que siguió así durante un tiempo y se refiere a eso como sus pequeños amigos, pero que en cierta forma jamás supo qué era o qué eran esas cosas, si todo fue una simple coincidencia o en realidad eran seres extraños, hasta que un día desaparecieron, pero que algunas veces aún encontraba pequeñas flores en su puerta y por alguna extraña razón siempre la hacían sentir feliz. ¿Verdad o no? No podemos saber a ciencia cierta qué es lo que pasa, y todo queda a tu criterio.